Mi novio me prometió un viaje soñado, pero me dejó sola en el aeropuerto para huir con su ex. Lo que él jamás imaginó es que yo regresaría para destruir su vida pieza por pieza. Guardé cada billete como si estuviera construyendo un futuro. Durante meses, mientras otros gastaban en fiestas o caprichos, yo me aferraba a la idea de un viaje que sería la prueba definitiva de nuestro amor. Él y yo, juntos en otro país, descubriendo ciudades, perdiéndonos en calles desconocidas, probando comidas nuevas y riéndonos como si nada pudiera tocarnos. Esa era mi ilusión, mi motor. Y verlo aceptar la idea con una sonrisa, planeando conmigo los hoteles y los itinerarios, me hacía sentir que estábamos en el mismo camino. El día del viaje llegó. Yo estaba nerviosa, con la piel erizada de emoción. Me levanté antes del amanecer, revisé 1000 veces que tuviera el pasaporte, los boletos impresos, hasta los snacks que pensé que él podría querer en el avión. En mi cabeza, ese era el día más feliz de mi vida. Caminábamos por el aeropuerto con nuestras maletas, y yo lo miraba pensando, qué suerte tengo de tener a alguien que quiere compartir todo esto conmigo. Pero había algo extraño en su manera de moverse. No me tomaba de la mano como siempre, no me hacía bromas, ni siquiera parecía emocionado. Se distraía cada 2 pasos revisando el celular, como si estuviera esperando un mensaje urgente. Yo intentaba ignorarlo, diciéndome que quizá estaba nervioso por volar, que era su manera de lidiar con la ansiedad. Pero algo en su mirada esquiva me incomodaba. Mientras hacíamos la fila para el control de seguridad, le pregunté si estaba bien. Me contestó con un sí, corto, seco, sin mirarme a los ojos. No insistí. Decidí aferrarme a la idea de que todo mejoraría una vez que estuviéramos sentados en el avión, juntos, planeando qué hacer al aterrizar. Cuando nos acercábamos al área de embarque, su celular sonó. Vi cómo sus ojos se iluminaron de repente, algo que no había pasado en todo el día. Se apartó de mí sin decir palabra, contestó la llamada y se alejó lo suficiente como para que yo no pudiera escuchar. Lo observé a la distancia, hablaba rápido, gesticulaba, sonreía nervioso. En ese instante, mi estómago se apretó. Algo estaba mal, terriblemente mal. Regresó minutos después, sin dar explicaciones. Yo quise preguntar, pero me contuve. No quería arruinar el viaje con una discusión tonta. Me repetía que era solo una llamada de trabajo, o algún problema menor. Me negaba a pensar lo contrario. Entonces, cuando anunciaron nuestro embarque, sucedió. En vez de avanzar conmigo hacia la fila, él se detuvo. Yo lo miré, confundida, y fue como si el tiempo se congelara. Lo vi girarse, caminar con determinación hacia una mujer que estaba unos metros más allá. Y no era cualquier mujer. Era ella. Su ex. Esa que había jurado que ya no formaba parte de su vida, la que supuestamente había quedado enterrada en el pasado. Ella lo esperaba con una sonrisa triunfante, como quien gana una guerra en silencio. Y frente a mis ojos, sin vergüenza, sin culpa, él la abrazó y la besó. Un beso largo, intenso, como si yo nunca hubiera existido. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo, que mis piernas iban a ceder ahí mismo. La gente alrededor notó lo que estaba pasando. Escuché un murmullo, un par de risas ahogadas, y mis mejillas ardieron de humillación. Yo estaba parada con mi pasaporte en la mano, con las maletas a mi lado, mirando cómo el hombre al que había entregado mi confianza, mi tiempo y mis ahorros, me abandonaba sin siquiera voltear a mirarme. Traté de moverme, de llamarlo, de entender qué demonios estaba pasando. Pero él ya estaba lejos de mí, entrelazando sus dedos con los de ella, caminando hacia el mismo avión en el que yo creí que volaríamos juntos. Fue tan rápido y tan cruel que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Me quedé ahí, en medio del aeropuerto, con los ojos vidriosos y la garganta cerrada, viendo cómo el tablero de embarque mostraba el destino que debía ser mío, mientras ellos desaparecían juntos. En ese instante, no solo sentí que había perdido a mi novio. Sentí que me habían arrancado la dignidad frente a un público invisible, que había sido el chiste de alguien más, que mi vida entera se había convertido en una broma cruel. El zumbido de los anuncios en los altavoces me perforaba la cabeza. El olor a café de las cafeterías, las ruedas de las maletas de otros pasajeros, todo me resultaba insoportable. Quería gritar, correr, desaparecer. Pero no hice nada. Me quedé inmóvil, rota, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Lo peor no fue la traición en sí. Lo peor fue la certeza de que él lo había planeado. No fue un impulso, no fue un error. No se tropieza uno por accidente en el aeropuerto con su ex. Él sabía que ella estaría allí. Me había llevado hasta ese lugar solo para soltarme de la manera más cruel posible. Y entonces, cuando creí que ya no podía doler más, vi cómo él, desde la distancia, tomaba su celular, levantaba el brazo con ella y se sacaban una selfie antes de abordar.
La sonrisa en su cara era la prueba definitiva de que yo no significaba nada. Sentí que el mundo entero se derrumbaba sobre mí. Mi viaje soñado, mi historia de amor, mi futuro, todo se había convertido en una pesadilla pública. Me quedé con la boca seca, el corazón golpeando en mi pecho como si quisiera escapar. La maleta pesaba el doble, el aire me faltaba, y el dolor en el estómago era insoportable. Lo miré desaparecer en el túnel de embarque, riendo con ella, y supe que acababa de perder algo más que un vuelo. Perdí la persona que creí conocer, y de paso, una parte de mí misma. Pero lo que no imaginaba era que ese momento no sería el final de mi humillación. Era apenas el comienzo. Mientras intentaba recuperar la respiración, con las lágrimas empañando mi vista, mi celular vibró en la mano. Un mensaje anónimo en Instagram me decía que lo que había visto era solo una parte de la verdad. El aeropuerto se convirtió en una jaula de cristal donde todos podían verme desmoronarme. No había esquina donde esconderme, no había sombra que pudiera cubrir el espectáculo patético de una mujer abandonada con la maleta intacta. Cada lágrima que se me escapaba parecía amplificada por los murmullos de la gente alrededor. Nadie decía nada en voz alta, pero podía sentir las miradas clavándose en mi espalda como cuchillos, unos con compasión, otros con diversión morbosa. Intenté recomponerme, tragar el nudo que me ahogaba y caminar hasta un asiento, pero mis piernas eran 2 columnas inestables. Me dejé caer sobre una silla metálica mientras sentía que la piel me ardía. Quise llamar a alguien, contar lo que había pasado, pero en mi interior todavía latía una parte que no podía aceptar la verdad. Quizá volvería, quizá era una broma cruel, quizá. No. Respiré hondo, desbloqueé mi celular y marqué su número. La llamada no tardó ni un segundo en cortarse. Este contacto ha restringido las comunicaciones contigo. Me bloqueó. No hubo espacio para explicaciones, ni para insultos, ni siquiera para exigirle una razón. Me borró como si yo fuera basura. El dolor se convirtió en rabia. Marqué otra vez, desde WhatsApp, desde llamadas normales, desde todo lo que pude. Nada. Todo estaba bloqueado. Él ya me había desaparecido de su mundo digital, como si nunca hubiera existido. Me dolía el pecho, me ardían los ojos, y lo único que quería era atravesar esa puerta de embarque y arrancarlo de los brazos de ella. Pero la puñalada más profunda llegó de la forma más miserable, una notificación de Instagram. Una historia suya, publicada segundos atrás. Era una foto en el avión, ella apoyada en su hombro, él sonriendo con esa expresión que tantas veces pensé que era mía. El texto, de vuelta a donde todo empezó. Y un corazón rojo. Me quedé paralizada mirando la pantalla. La gente alrededor seguía con su vida, familias abrazándose, turistas tomando fotos, parejas compartiendo cafés. Yo, en cambio, me estaba derrumbando frente a un teléfono que me escupía en la cara la confirmación de que todo estaba planeado. No solo me abandonó, lo exhibió, como si yo fuera un trofeo roto que necesitaba mostrar para burlarse. Un grupo de desconocidos me observaba desde la fila del check-in. Una mujer mayor se acercó y me preguntó con suavidad si estaba bien. No supe qué contestar. ¿Cómo se explica en pocas palabras que la persona en la que más confiaste te acaba de destruir públicamente? Solo pude negar con la cabeza, incapaz de articular nada. Ella me ofreció un pañuelo y yo lo acepté como si fuera un salvavidas, aunque nada podía salvarme de ese vacío. Las horas siguientes fueron un borrón. Caminé como fantasma hasta un taxi, cargando mi maleta con la misma ilusión muerta que horas antes me parecía un sueño. El conductor me preguntó si venía de viaje. No respondí. Miraba por la ventana, deseando que todo fuera una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue cerrar las cortinas, apagar las luces y tirarme en la cama con la ropa puesta. El silencio de mi habitación me golpeó más fuerte que el ruido del aeropuerto. Lloré hasta quedarme sin voz, hasta que los ojos me dolieron y la piel de mi cara se inflamó. Dormí intermitente, despertando cada hora con el recuerdo del beso que presencié. Pasaron días en los que no comí, no respondí mensajes, no fui a trabajar. Las redes sociales eran un veneno que no podía dejar de beber. Entraba, miraba, me torturaba. Fotos de ellos caminando por calles extranjeras, cenando en restaurantes, posando frente a monumentos que yo había soñado visitar. Todo lo que yo había planeado para nosotros, él lo vivía con ella, y lo mostraba al mundo como un trofeo robado. Pensé que esa era la última capa de humillación. Que ya no quedaba nada más por descubrir. Pero el universo parecía empeñado en recordarme que todavía no había tocado fondo. Una noche, mientras revisaba por milésima vez sus publicaciones, mi celular vibró con una notificación distinta. Un mensaje directo en Instagram, de una cuenta sin foto ni nombre real. El texto era simple, cortante.
Lo que viste en el aeropuerto es solo la punta del iceberg. Esto se venía planeando desde hace meses. No eres la única a la que le hizo esto. Me quedé helada. Leí la frase una y otra vez, como si mi cerebro no pudiera procesarla. ¿Planeando? ¿Meses? ¿No era la única? Respondí con manos temblorosas. ¿Quién eres? ¿Qué sabes? El mensaje siguiente tardó en llegar, como si la persona dudara en hablar. Finalmente, apareció una foto adjunta, capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp entre mi ex y alguien más. En ellas, él se reía, diciendo que yo era su plan B, que conmigo tenía viajes asegurados, que la idiota cree que este viaje es para nosotros, pero la sorpresa será épica. El estómago se me revolvió. No solo me había engañado, me había usado, me había convertido en un chiste privado, en un proyecto de traición anunciado. El aeropuerto no fue un accidente cruel, fue el escenario final de un plan cuidadosamente diseñado para destruirme. Sentí como la rabia, el asco y la desesperación se mezclaban dentro de mí. De pronto, mi dolor no era solo tristeza, se transformaba en una sed de respuestas, de entender hasta dónde llegaba la mentira. Y, sobre todo, en una necesidad oscura de que él pagara cada segundo de la humillación que me había hecho vivir. Con el corazón latiendo como un tambor, abrí de nuevo el chat del desconocido. Ahí, antes de que pudiera preguntar nada más, llegó otro mensaje. Tengo más pruebas, ¿quieres ver hasta dónde llega su traición? El mensaje me quemaba en la pantalla. Tengo más pruebas, ¿quieres ver hasta dónde llega su traición? No dudé ni un segundo en responder. Mis dedos volaban, casi arañando el teclado, muéstrame todo. En cuestión de minutos, comenzaron a llegar archivos, uno tras otro. Capturas de conversaciones, fotos antiguas, incluso audios. Cada imagen que recibía era como un ladrillo cayendo sobre mi pecho. No estaba leyendo rumores ni sospechas, eran pruebas de que yo nunca había sido su prioridad. En una de las capturas, él escribía a su ex, no te preocupes, ella es solo el banco. Todo este viaje lo paga la ingenua. Cuando estemos allá, ya sabrás cómo hacerlo épico. El nivel de cinismo era tan brutal que tuve que soltar el celular y respirar hondo para no vomitar. Yo era su banco. Su patrocinadora. Ni siquiera una persona, solo un recurso. Había mensajes aún peores. En uno de ellos, un amigo le preguntaba si no se sentía mal jugando conmigo de esa manera. Y él, con risas, respondía, ¿mal? Jajaja, si al final me está regalando unas vacaciones de lujo. Cuando vuelva, la dejo. O mejor, la dejo allá mismo para que duela más. La sangre me hervía. La imagen del aeropuerto regresaba con más claridad que nunca. Él no improvisó nada, todo estaba planeado. Esa llamada antes de embarcar, su sonrisa nerviosa, su decisión de besarla frente a mí, todo era parte de un guión escrito con meses de anticipación. Lo que más me destrozó no fue el abandono, sino las pruebas de que incluso durante nuestra relación, ella siempre estuvo ahí. Vi fotos de ellos cenando juntos en fechas en las que él me había dicho que trabajaba hasta tarde. Vi capturas de noches en hoteles mientras yo pensaba que estaba en casa de un amigo enfermo. Cada excusa que alguna vez acepté se transformó en un recuerdo insoportable. Y lo peor, no se trataba de un desliz reciente. Nunca dejó de estar con ella. Yo no era su novia, era el plan alternativo, la pantalla social que le convenía mostrar mientras arreglaba su vida a su conveniencia. Me convirtió en una sombra útil. Al principio, me derrumbé. Lloré con un dolor que me desgarraba la garganta, golpeando la cama con los puños, preguntándome cómo pude ser tan ciega. Me repetía que yo le di todo, tiempo, dinero, confianza. ¿Y qué recibí? Engaños. Ridículo. Humillación pública. Pero mientras revisaba las pruebas una y otra vez, algo dentro de mí comenzó a transformarse. El llanto dio paso a un calor extraño, a una rabia que ya no me paralizaba, sino que me impulsaba. Por primera vez en días, sentí que estaba respirando con claridad. Ya no quería que él volviera a pedirme perdón, ya no quería explicaciones. Lo único que deseaba era verlo arder en la misma hoguera que él había preparado para mí. El anónimo que me enviaba todo parecía saberlo. El último mensaje decía, no fuiste la única. Él juega con varias al mismo tiempo. Si quieres, puedo presentarte a alguien más que también lo descubrió. Me quedé mirando ese texto, con el corazón acelerado. ¿Varias? ¿No era suficiente con la ex y conmigo? ¿Había más mujeres involucradas en su red de mentiras? Mi piel se erizó. No quería creerlo, pero al mismo tiempo necesitaba saber la verdad completa. Era como mirar un accidente en cámara lenta, una parte de mí gritaba que detuviera el vídeo,
pero otra no podía apartar los ojos. Respondí, sí. Quiero conocerla. El anónimo no tardó en contestar, ella también fue usada. Te va a mostrar pruebas que completan la historia. Él cree que la tiene controlada, pero está a punto de equivocarse. Me quedé mirando esa última frase como si fuera una promesa. Una parte de mí estaba rota, pero otra, más peligrosa, se estaba gestando. Una parte que no iba a llorar más en la oscuridad de mi cuarto. Una parte que iba a devolver golpe por golpe, hasta que él entendiera que nunca debió subestimarme. Mientras la noche caía y mi cuarto se hundía en sombras, la idea comenzó a tomar forma en mi cabeza. Ya no se trataba de entender por qué lo hizo. Se trataba de hacerle pagar. No solo en privado, sino frente a todos, de la misma forma en que él me destrozó en público. Al amanecer, mi celular vibró de nuevo. Un mensaje con un nombre, una dirección y un horario. Ella quiere hablar contigo cara a cara. Te dirá cosas que ni imaginas. Llegué al café con el corazón latiendo como un tambor. No sabía qué esperar. La persona que me había escrito estaba allí, esperándome en una mesa junto a la ventana. Era una chica joven, con ojeras profundas y un gesto que me resultaba familiar, el mismo cansancio que había visto en mi propio reflejo los últimos días. Me saludó con un apretón de manos frío, casi tembloroso. Después de unos segundos de silencio incómodo, soltó. Yo también estuve con él. Esas palabras me atravesaron como una bala. No había dudas, no era un malentendido, no era una exageración. Era otra víctima más del mismo monstruo. Sacó su celular y comenzó a mostrarme conversaciones. En ellas, él la llamaba mi escape, le prometía cosas que yo ya había escuchado antes, viajes, futuro, exclusividad. Pero lo que más me impactó fue la fecha de esas conversaciones. Coincidían con los días en los que yo estaba con él, incluso en momentos en los que me decía que me amaba. Todo era un eco repetido, un guión que recitaba de memoria a distintas mujeres. Ella me confesó que había sospechado, pero nunca tuvo pruebas hasta que vio las publicaciones de él con su ex. Ahí entendió que también estaba siendo usada. No lloraba, no gritaba, hablaba con una rabia contenida que me resultaba aterradora y, al mismo tiempo, liberadora. No estaba sola. Mientras bebíamos café, nos dimos cuenta de que ambas habíamos financiado, de diferentes formas, parte de su estilo de vida. Yo pagaba viajes y detalles, ella, cenas y emergencias inventadas. Él había tejido una red perfecta de mentiras para mantenernos a todas creyendo que éramos únicas. La chispa que había encendido en mí la rabia se transformó en una idea concreta, no podíamos dejarlo impune. No después de la humillación pública que me había hecho vivir. No después de convertirnos en su banco personal. Decidimos que el mejor escenario para exponerlo sería la fiesta que estaba organizando con su ex, una celebración de nuevo comienzo. Ella lo sabía porque también había sido invitada, aunque claramente no pensaba asistir. Pero la idea de usar su propio evento como escenario para su caída nos dio fuerzas. Esa misma tarde, comenzamos a recopilar todo. Creamos una carpeta con pruebas, capturas de pantalla, fotos, audios. La tercera mujer incluso nos envió notas de voz en las que él le pedía dinero prestado para pagar el alquiler, mientras yo creía que estaba ahorrando para nuestro viaje. Todo era grotesco, repugnante, al mismo tiempo, perfecto para exponerlo. Pasé noches sin dormir editando un vídeo. Un montaje cruel y preciso, que mostraba la doble y triple vida que él llevaba. Conversaciones entrelazadas, audios contradictorios, fotos que evidenciaban que, mientras me prometía amor eterno, él estaba acostado en otra cama. Cada minuto de ese vídeo era un golpe directo a su máscara. Por primera vez en semanas, sentí que respiraba con claridad. No me veía como la víctima, sino como la ejecutora de una justicia que él nunca imaginó. Yo iba a devolverle el espectáculo, solo que esta vez el público iba a reírse de él, no de mí. Y justo cuando creía que nada podía sorprenderme más, recibí un mensaje de él. Espero que vengas a la fiesta. Sería bueno que nos vieras felices, quizá así aprendes a soltar. Leí esas palabras una y otra vez, con las manos temblando. Era como si quisiera clavarme la daga un poco más profundo, asegurarse de que yo no pudiera levantarme nunca. Pero no sabía que, en realidad, me estaba dando la oportunidad perfecta. Sonreí por primera vez desde el aeropuerto. No porque me alegrara verlo, sino porque sabía que la caída sería mucho más dolorosa si él mismo me abría la puerta al escenario. Cerré la computadora tras guardar la versión final del vídeo. Mi reflejo en la pantalla ya no era el de una mujer rota. Era el de alguien lista para destruirlo frente a todos. Y esta vez, él no tendría escapatoria.
Entré a la sala como quien camina hacia una trampa que ya ha visto en sueños, sabia, fría, calculada. El lugar estaba adornado como si fuera una boda improvisada, luces colgantes, mesas con velas, amigos que conversaban con copas en la mano. Noté miradas curiosas, saludos mecánicos. En el fondo, él apareció con la ex del brazo, impecable, la sonrisa ensayada que usa cuando quiere convencer a los demás de algo que no existe. Supe que tenía el control de la escena, el anfitrión, el que manipulaba la narrativa. Pero aquella vez la historia no la iba a escribir él. Me moví con calma. Fingí que no sentía el temblor en las manos, que no ardía la sangre en las sienes. Me senté en la última fila, como una espectadora que reserva su lugar para el gran acto final. Tenía el vídeo listo en mi teléfono, preparado para proyectarlo en la pantalla gigante que usaban para las fotos de recuerdo. Había conseguido acceso técnico gracias a un viejo amigo suyo al que le mostré pruebas y lo convencí de que la verdad debía salir. Nadie sospechaba que la noche cambiaría de guión. Él me miró con desdén cuando pasé por su lado, su ex me sonrió con condescendencia, esa sonrisa que dice, mira lo que perdiste. Algunos amigos me saludaron con lástima, otros con curiosidad. Sentí que todos los años de estar a su lado se resumían en esa sonrisa ajena. Me senté, respiré hondo una vez, 2 veces, y al tercero pulsé, play. Al principio solo fue un murmullo, un zumbido entre las mesas. Las primeras imágenes en la pantalla eran triviales, mensajes que parecían inofensivos, fotos que yo misma había visto pero que, puestas juntas, contaban otra historia. Luego vinieron los audios, su voz prometiendo, su voz pidiendo dinero, su voz riéndose mientras planeaba. Vi las conversaciones entrelazadas donde se mostraba sin filtros, a mí llamándome, amor, a otra llamando, mi escape, a una tercera pidiéndole ayuda por la madrugada. La música de fondo se ahogó bajo el silencio que cayó en la sala. Al principio hubo incredulidad. Algunos se miraron entre sí, como si esperaran que todo fuera una broma pesada. Pero las palabras no mienten cuando se ven combinadas, fechas cruzadas, horarios que coincidían, transferencias bancarias donde él aparecía como receptor de pequeñas sumas cada vez que organizaba una salida. El montaje no atacaba con insultos, mostraba la evidencia con la frialdad de quien enciende una luz en un cuarto oscuro. La primera reacción fue de confusión, y después, como una avalancha, la vergüenza pública. Sus amigos se quedaron mudos, algunas mujeres bajaron la mirada con rabia contenida, algunos hombres buscaron una explicación que no existía. Él intentó levantarse, abrir la boca, explicar, pero la voz le falló. Lo vi retroceder, no por culpa, sino por sorpresa, nadie se había preparado para verle caer de esa manera. Entonces ella, la ex, se levantó, con la cara enrojecida por la ira. Su grito fue la detonación, eres un mentiroso, nos usabas a todas. Las palabras explotaron alrededor como copas rotas. Ella lanzó el teléfono con un vídeo propio, otro archivo que él no esperaba que alguien sacara. La sala ya no era una fiesta, era un juicio. El beneficio de la duda que algunos le daban se evaporó en segundos. Lo que siguió fue una mezcla de acusaciones y llantos. Gente que decía, no puede ser, y otras que lo increpaban por años de engaño. Él trató de objetar, de minimizar, pero cada intento era desbaratado por una grabación que aparecía en la pantalla, pagos, mensajes, fotos juntas que evidenciaban citas clandestinas en hoteles, confirmaciones de reservas a nombres falsos. Su mentira se descosía hilo a hilo. Lo que más me dolió en ese instante no fue la exposición en sí, sino las caras de personas que creía cercanas, la incredulidad y el rechazo que brotaban como algo físico. Él se volvió hacia mí con los ojos inyectados en sangre y dijo, con esa voz que alguna vez me pareció arrebatadora, esto es una campaña tuya. ¿Quieres destruirme? Era casi patético verlo intentar convertir la responsabilidad en victimización. Intentó manipular, lanzar dudas, insinuar que todo era montaje. Pero la gente había visto demasiado. Los que antes lo defendían empezaron a recordar pequeños detalles incómodos que ahora cobraban sentido, excusas repetidas, desapariciones inexplicables, favores nunca devueltos. La tensión subió cuando uno de sus amigos, un tipo que yo creía neutral, me dijo al oído, lo siento, no sabía. Creí en él. Fue entonces que comprendí la magnitud del daño. No era solo mi humillación, era la red que él tejió y que ahora se quemaba. Yo ya no quería venganza por orgullo. Quería exponer la verdad para que nadie más cayera en sus laberintos. La responsabilidad que había sentido en el primer capítulo se convirtió en obligación moral. En medio del caos, él hizo algo más desesperado, intentó atacar a la ex, señalando que ella también había tenido errores. Quiso dividir, pero su estrategia fue inútil. Ella lo miró con desprecio y, con voz cortante, soltó algo que nadie esperaba, además de usarnos, te metiste en negocios turbios. No solo robaste nuestros sentimientos,
también manejaste plata de maneras que no puedo creer. Un silencio más pesado que el anterior cayó. No solo había traición sentimental, podía haber algo más sucio, algo que pondría a todos en otra dimensión de incredulidad. La revelación dejó a la gente boquiabierta. Mi rabia se transformó en una curiosidad afilada. ¿Qué clase de trampa económica había montado? Su rostro cambió, la mezcla de pánico y furia lo delató. En ese momento, su máscara no solo estaba rota, estaba hecha añicos. Lo observé, y por primera vez desde que lo conocí, sentí desprecio, una sensación fría y sin rescoldos. La noche terminó con él solo en una esquina, intentando recomponer una narrativa que ya no tenía cabida. La ex y yo quedamos rodeadas por preguntas inevitables, por amigos que pedían explicaciones y por la sensación de que algo más iba a salir a la luz. Caminé fuera de la sala con el eco de las voces detrás, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Había ganado la batalla social, pero todavía quedaba la guerra personal. Cuando pensé que todo ya había estallado, su ex me agarró del brazo al salir y susurró, con la mirada temblorosa, «Hay algo más. Algo que puede destruirlo de verdad, y a cualquiera que haya ayudado a ocultarlo. No es solo dinero. Hay documentos. Y algunos nombres conocidos». Cuando la ex me susurró aquellas palabras, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ya no hablábamos de simples engaños amorosos ni de mentiras de pareja, lo que insinuaba parecía mucho más oscuro, más grande. Esa noche, mientras regresaba a casa, no pude dormir. La adrenalina me mantenía despierta, pero lo que en verdad me carcomía era la certeza de que la historia todavía no había terminado. Al día siguiente, ella me escribió, «Nos tenemos que ver. No podemos dejarlo así». Dudé. Confiar en ella era casi tan arriesgado como seguir confiando en él. Pero había algo en su mirada la noche anterior, una mezcla de rabia y miedo, que me convenció. Nos citamos en una cafetería discreta, lejos de las miradas de amigos en común. Cuando llegó, traía una carpeta gruesa en las manos. La puso sobre la mesa y me miró directo a los ojos. Esto es lo que nunca quiso que saliera a la luz. Usaba a las mujeres no solo para tener lo que quería emocionalmente, también para cubrir sus huellas. Transferencias, préstamos a su nombre, deudas que nunca pagó. Mira. Abrí la carpeta y vi documentos con firmas, contratos falsificados, movimientos bancarios que coincidían con fechas en las que yo misma le había dado dinero, para emergencias. Cada número era como una bofetada. Comprendí que no solo me había manipulado a mí, había usado a varias como tapaderas para negocios turbios. La ex había conseguido esas pruebas porque, según dijo, él una vez la involucró sin que ella lo supiera en una transacción sospechosa. Y ahí estaba, todo por escrito. En ese instante tuve una revelación brutal, toda su fachada de hombre encantador y confiado no era más que un disfraz para encubrir a un estafador. Y lo peor, quienes lo habían protegido, quienes lo habían admirado, ahora eran cómplices por omisión. Sentí rabia, asco y, sobre todo, una determinación nueva, aquello no podía quedar impune. Decidimos actuar juntas, aunque apenas unas horas antes éramos rivales. No era amistad, era un pacto de justicia. Lo primero fue recopilar más pruebas, mensajes, audios, capturas, nombres de las otras mujeres a las que también había usado. Algunas dudaban, otras se unieron de inmediato cuando comprendieron que ya no tenían nada que perder. Lo que empezó como un desahogo personal se convirtió en un ejército silencioso de mujeres dispuestas a hundirlo con la verdad. La estrategia fue simple, pero devastadora. Una de nosotras, no yo, envió de manera anónima toda la carpeta a su trabajo. Otra la entregó directamente a un abogado, que se encargó de mover los hilos legales. Mientras tanto, yo usé lo único que él jamás controló, mi voz. En redes sociales, publiqué mi historia con nombres, fechas y pruebas. No con insultos ni exageraciones, solo la fría realidad. Y el efecto fue inmediato. Las reacciones llegaron como un terremoto. Amigos que aún lo defendían me escribieron pidiendo perdón. Su familia, que siempre me había tratado con indiferencia, intentó llamarme para arreglarlo en privado. Pero ya era tarde. La ola estaba fuera de control. Sus clientes comenzaron a abandonarlo, su reputación laboral se derrumbó en cuestión de días, y la gente que antes lo aplaudía ahora lo señalaba con el mismo desprecio que yo había sentido en el aeropuerto. Él, en su desesperación, me llamó. Recuerdo cada palabra, me arruinaste la vida. Esto no tenía que llegar tan lejos. Y por primera vez, le respondí sin temblar, yo no te arruiné. Te arruinaste, solo. Yo solo encendí la luz. Colgó sin responder. Esa fue la última vez que escuché su voz.
Las semanas siguientes fueron un desfile de noticias, demandas, investigaciones, amistades que se quebraban a su alrededor. Lo vi caer, no de golpe, sino poco a poco, desmoronándose como una casa construida sobre arena. Y yo, en silencio, observaba con una mezcla de alivio y catarsis. No era placer morboso, era justicia. No lo había empujado, solo había mostrado quién era en realidad. Lo más irónico de todo fue que, mientras él perdía todo, yo recuperé lo que había olvidado durante años, mi dignidad. La vergüenza que cargaba desde aquel aeropuerto se transformó en orgullo por haber tenido el valor de enfrentar lo que otros preferían ignorar. La humillación pública ya no era mía, era toda suya. El último golpe llegó de alguien inesperado, su propio jefe lo denunció para salvarse de las consecuencias de sus fraudes. En cuestión de meses, pasó de ser el hombre encantador a el estafador de manual. Lo vi en las noticias con la misma chaqueta con la que me había prometido que viajaríamos juntos. Solo que esta vez no estaba en un aeropuerto, sino entrando en un juzgado. Y ahí entendí que mi venganza no era verlo sufrir, sino verlo sin máscaras, reducido a la nada que siempre fue. Yo ya no necesitaba más explicaciones ni disculpas. Lo único que necesitaba era cerrar esa herida con la certeza de que nunca más podría volver a jugar con nadie de la misma manera. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué sigo contando mi historia, respondo lo mismo, porque no quiero que otra persona se quede paralizada en un aeropuerto sintiendo que la vida se le acaba. Porque quiero que sepan que a veces la justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, arde. Él me abandonó en un aeropuerto creyendo que me dejaba rota, pero al final fui yo quien lo dejó en ruinas frente al mundo entero. Esa fue mi verdadera venganza.